Bienvenidos, soy Bastián Gaete y esto es Interpretando la Historia. A finales de 1939, el Ejército Rojo invadió Finlandia y comenzó la Guerra de Invierno. Los soviéticos pensaron que no duraría más que unas pocas semanas o incluso días, pero estaban equivocados, ya que la resistencia finlandesa sorprendió a todo el mundo con su tenacidad. Es muy difícil que los observadores internacionales puedan encontrar una guerra más desbalanceada. El poder militar de la Unión Soviética contra la pequeña Finlandia, cuya población total era de solo 3.650.000 habitantes, sin armas modernas, tanques, ni siquiera aliados. Parecía que el resultado ya estaba escrito, cuando el 30 de noviembre las tropas soviéticas cruzaron la frontera y comenzaron una guerra que los finlandeses llamaron Talvisota, la Guerra de Invierno. Históricamente, Finlandia tenía una relación problemática con Rusia. Su declaración de independencia del Imperio Ruso en diciembre de 1917 llevó a una sangrienta guerra civil entre los blancos derechistas y rojos bolcheviques. Pero también fue una confrontación cultural, en que los elementos nacionalistas finlandeses lucharon contra los partidarios de la influencia rusa. Este resentimiento permaneció en la conciencia finlandesa hasta finales de los años 30, cuando la amenaza de guerra se cernía sobre Europa de nuevo. Había muchas personas que creían que las ideologías antagónicas de la Alemania nazi y la Unión Soviética eventualmente conduciría a una guerra entre ambas, y que Finlandia podría jugar un papel en esta guerra. En el evento de tal guerra, Joseph Stalin estaba preocupado por esto, ya que la frontera finlandesa estaba a menos de 30 kilómetros de Leningrado y la artillería costera en el Golfo de Finlandia amenazaría la navegación soviética en el Báltico. Ahora, durante la Primera Guerra Mundial, algunos finlandeses se acercaron a los alemanes. Incluso había un batallón Jäger finlandés que luchó para los alemanes. Y Stalin vio esta conexión como una amenaza real, incluso después del pacto Molotov-Ribbentrop y las invasiones de Polonia por parte de los soviéticos y los alemanes. Se repartieron Polonia y no dejaría ningún estado entre los dos. Eso obligó a Stalin a establecer una presencia militar en Estonia, Letonia y Lituania. Por si acaso, Finlandia, que se declaró neutral, era la siguiente. El ministro de Relaciones Exteriores, Vyacheslav Molotov, presentó demandas a los finlandeses que incluyen mover la frontera más lejos de Leningrado, lo que provocaría perder sus líneas defensivas y un 10% de la población tendría que ser reubicada, rentar la península de Hankop para ser usada como base militar y la península de Ribachi, donde se ubicaban ricos depósitos de níquel. En resumen, los finlandeses se negaron y el Ejército Rojo lanzó su ofensiva por toda la frontera. El invierno ya había comenzado, el cual sería uno de los más fríos de la historia. El mariscal de campo barón Carl Gustav Emil Mannerheim regresó de su retiro y tomó el puesto de comandante supremo, y comprendía que la clave de la defensa era la del Istmo de Karelia, un estrecho terreno entre el Golfo de Finlandia y el lado Ládoga. Desde 1932 se erigió una poderosa línea de defensas entre los lagos y campos, las defensas que mencioné previamente, que las tropas soviéticas ahora tenían que atacar de cabeza. El suelo pantanoso impidió el movimiento de tanques y artillería, y las pocas áreas secas por las cuales podían cruzar fueron minadas en gran medida por los finlandeses. El ejército de Finlandia era pequeño, pero estaba altamente motivado por su espíritu patriótico. Ellos podían movilizar alrededor de unos 300.000 hombres, armados con cañones y ametralladoras obsoletos, a excepción del subfusil Suomi de fabricación finlandesa. Los rusos, por su parte, no se molestaron en enviar sus mejores tropas, solo con lo que había disponible en el distrito de Leningrado. Pese a eso, y contra esa nación pequeña, Stalin quería una guerra rápida y ordenó al general Kirill Merezhkov, comandante del distrito militar de Leningrado,
para conquistar Finlandia en unas pocas semanas. Berezovsky planeó completarlo para el 21 de diciembre, el cumpleaños de Stalin, aunque esta fecha es mayormente disputada. Berezovsky decidió atacar en 2 puntos para romper la línea Mannerheim, uno a lo largo del istmo y el segundo por el flanco del lago Ládoga para rodear a los finlandeses. Más al norte, las tropas soviéticas marchaban en infernales condiciones. No estaban equipados ni entrenados para el clima ártico. No tenían ni camuflaje de nieve, ni los soldados de a pie, ni sus tanques. El terreno era una de las zonas boscosas más densas del mundo, con nieve capaz de ser más profunda que un hombre parado. El área carecía de infraestructura adecuada y las tropas eran confinadas a los caminos, que tenían que seguir en largas columnas. Ellos eran blancos perfectos para emboscadas finlandesas. Pequeños destacamentos de finlandeses con esquís y en camuflaje de invierno constantemente acosaban a las tropas soviéticas, atacando sus columnas de suministro y operando detrás de las líneas. La estructura de mando soviético en este tiempo poseía comisarios políticos dando órdenes, y no solamente militares, que interferían con los oficiales en autoridad y prohibían las retiradas pasara lo que pasara. Esto volvió al ejército soviético muy difícil de manejar, y debido a esto, los soldados eran aislados por los finlandeses en pequeñas bolsas en territorio hostil. Los finlandeses llamaron a los bolsillos motis, la palabra para la leña apilada. Mientras los soldados soviéticos se apilaban en posiciones defensivas, en el frío, con casi sin comida, a lo largo de las largas noches norteñas de Finlandia, las tácticas de los motis era rodearlos con francotiradores y morteros, acosarlos sin parar, dejándolos sin dormir, cazando a los perdidos y quienes buscaran suministros. Uno a uno y poco a poco, los motis se achicaban mientras se morían de hambre o congelados hasta la muerte. Y solo cuando estaban lo suficientemente agotados para que compañías de asalto los eliminaran. Esto tenía el bonus de tomar las municiones y armas soviéticas mientras conservaban su propia munición y ganando sin participar en enfrentamientos directos. La línea Mannerheim era fuerte. Además, junto con el conocimiento del terreno y con habilidosos oficiales no comisionados, es decir, oficiales de bajo rango, entrenados en tácticas de grupos pequeños y guerrillas, podían sobremaniobrar a los soviéticos, incluso superados en números. Pero aún así, les faltaban armas adecuadas, especialmente en contra de los tanques. Una manera era acercarse sigilosamente al tanque y lanzar un cóctel explosivo de gasolina, queroseno y alquitrán para encender la maquinaria. Los llamaron cócteles Molotov, tras el ministro exterior soviético, quien afirmó que los aviones soviéticos solo dejarían alimentos y no bombas. Pero cuando las bombas comenzaron a caer, se les llamó las cestas de pan de Molotov. Las Molotov, de hecho, se habían usado antes en la Guerra Civil Española, pero es aquí donde recibieron su nombre. El humor finlandés envenenó las esperanzas de una victoria rápida. El alto mando soviético se frustró ante la falta de progreso, pero esto provenía de una falta de habilidad y organización y coordinación entre las fuerzas rusas. Siendo que poseían una gran ventaja en tanques, artillería y aviones, no las podían combinar eficientemente. Los más móviles finlandeses podían enfrentarse a cada amenaza por separado, concentrar sus fuerzas en donde los soviéticos atacaran próximamente. En diciembre de 1939, los finlandeses consistentemente y devastadoramente derrotaron al ejército rojo, pero a largo plazo no podían derrotar todo el ejército de la Unión Soviética. Ayuda extranjera fue prometida frecuentemente, pero muy poco llegaba. Los voluntarios de todo el mundo llegaban y en muchos casos pelearon. Con Semyon Timochenko y Georgy Zhukov a cargo, y 1940 comenzó, el ejército inició un periodo de reentrenamiento para la guerra de invierno y en operaciones combinadas. Para mediados de febrero, la línea Mannerheim fue penetrada
Y en la mañana del 13 de marzo de 1940, Finlandia y la Unión Soviética firmaron un tratado que terminó con Talvisota. Los soviéticos consiguieron lo que querían en un inicio y más. ¿Pero a qué costo? Los finlandeses perdieron 25.000 muertos y otros 50.000 heridos, más del 2% de su población en solo 105 días, pero los soviéticos tomaron más de 200.000 bajas según sus propias estimaciones, pero pudieron haber sido como 250.000 hombres muertos sin contar los heridos. La guerra de invierno fue un golpe serio al orgullo soviético y el resto del mundo veía a la Unión Soviética como un tigre de papel. Esto influenciaría a Hitler en su decisión de empezar la guerra contra los soviéticos y también influenció la decisión de Finlandia de unírseles en la guerra de continuación. Gran Bretaña y Francia habían cínicamente tratado de prolongar la guerra de invierno de sus propias agendas, teniendo la excusa de desembarcar tropas en Noruega para detener las importaciones de acero a Alemania, y aún así, sin mandar asistencia alguna, Finlandia perdió toda confianza en los aliados. Ellos de verdad pelearon y por un tiempo derrotaron humillantemente una de las más poderosas naciones del planeta, con un ejército que en muchas maneras era casero. Espero que el video les haya gustado. No olviden darle me gusta y suscribirse. Compártelo en tus redes sociales para que tus amigos aprendan algo nuevo de historia. Un saludo especial a Juan Rubio, que fue el guionista de este episodio. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos en el próximo episodio.